Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que ya están uniéndose al video de hoy. Tenemos un poquito de retraso, creo yo, en el video, pero estamos transmitiendo re bien. Quisiera escuchar sus comentarios de cómo se está escuchando el audio y cómo se ve el video para saber que todo está funcionando como lo tenemos aquí preparado. Y déjenme comentarles que el tema de hoy, pues ustedes lo escogieron. El tema de hoy se puso en votación, era el verbo to be en presente, decía la publicación, o el present perfect. Y bueno, para mi sorpresa, escogieron bastantes el verbo to be. La votación estuvo así un poco reñida, pero la verdad es que escogieron un muy buen tema porque el verbo to be es uno de los fundamentos, uno de los verbos fundamentales que nosotros estudiamos en inglés. Si ustedes están estudiando inglés actualmente, si ustedes tienen hijos estudiando inglés, se van a dar cuenta que el verbo to be lo ponen a uno a memorizárselo como que fueran las tablas de multiplicar, ¿verdad? Tal vez esta cuestión de memorizarlo no es una muy buena técnica para aprendernos el verbo to be, pero lo hemos hecho muchas personas y se hace, o los maestros lo hacen muchas veces, porque es una parte fundamental del idioma inglés. Así que es algo que nosotros tenemos que tener muy conscientes y pues qué bueno que ustedes están aquí hoy para ver esta cuestión. Voy a preparar aquí unas cuestiones, unas cositas mientras iniciamos el repaso de hoy del verbo to be. Como pueden ver, pues tenemos una presentación ya lista para ustedes porque como les digo es un tema excelente. El verbo to be sirve para expresar en varias situaciones que nosotros vamos a estar viendo hoy precisamente. Y lo que menos quisiera es que la cuestión del verbo to be se vuelva algo, como les estaba diciendo al principio, algo de memoria, ¿verdad? Algo como que fueran las tablas de multiplicar. Eh, yo no sé cómo a ustedes les fue con las tablas de multiplicar cuando eran pequeños. A mí la tabla del 7 era mi tortura. La tabla del 6 era más o menos tortura. Y pues las otras me las memorizaba porque ni modo, ¿verdad? No había de otra. Yo no quiero que ustedes aprendan el verbo to be así. Yo quiero que ustedes aprendan el verbo to be según lo que ustedes quieren expresar. Porque esa es una forma mucho más fácil y más integral que ustedes pueden tener en sus herramientas idiomáticas, ¿verdad? O sus herramientas del idioma para poder expresar lo que ustedes quieren. Entonces, con un poco de análisis, un poco de juicio crítico, van a estar viendo que pueden utilizar el verbo to be sin ningún problema, ¿verdad? Va a salir de una forma muy natural si nosotros nos ponemos a pensar en qué situación es que estamos utilizando o queremos utilizar el verbo to be. Antes de iniciar y posiblemente tal vez como una introducción a esta presentación, solo quiero mencionarles que el verbo to be se le dice verbo, bueno, o es un tipo de verbo bastante interesante en inglés. Primero porque nosotros, por ejemplo, si usamos el verbo play, que significa jugar en inglés, nosotros cuando lo conjugamos o lo ponemos ya con un pronombre, pues decimos I play, you play, he plays, ¿verdad? Y lo podemos usar, el verbo play sirve para conjugarlo como play. Así que no hay ningún problema ahí, ¿verdad? Pero cuando entramos al verbo to be y nosotros decimos, oh, voy a conjugar el verbo to be en presente y nosotros decimos I am, no tiene nada que ver con be, ¿verdad? Nosotros no decimos I be, he be, she be, ¿verdad? Porque esta es una forma incorrecta de decirlo. Nosotros al conjugar el verbo to be decimos I am, you are, he is, she is, etcétera, etcétera, ¿verdad? O we are, they are. Entonces, nos damos cuenta ahí que el verbo to be es un verbo irregular en presente, ¿verdad? Porque no se dice tal y como se escribe o lo estamos leyendo, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta esa cuestión porque vamos a estar viendo varios ejemplos del verbo to be. Como les decía, no es para que ustedes se lo aprendan de memoria, sino es para que ustedes lo analicen, para que lo vayamos analizando en qué situaciones podemos usarlo y a la hora de analizar, entonces
ya se nos va a hacer mucho más fácil utilizarlo en la oración que nosotros necesitamos. ¿Les parece si empezamos? Can we begin? Okay, so today we are going to study the verb to be. Ready? And the verb to be has different usages. El verbo to be tiene diferentes usos. What are the usages of the verb to be? The first one, el primer uso que tenemos, is we use the verb to be to express a temporary condition. ¿Qué queremos decir aquí? Que estamos utilizando el verbo to be para expresar una condición temporal. ¿Qué significa una condición temporal? Que no es una condición que dura para siempre. Veamos el primer ejemplo que tenemos aquí. El primer ejemplo dice I am hungry. Me voy a apoyar aquí en mis herramientas de subrayar y todo. I am hungry. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Muchas personas, ¿verdad? I am hungry. Identifiquemos primero el verbo to be en esta oración. ¿Cuál es el verbo to be de la oración? ¿Lo pueden identificar? Así es am, ¿verdad? ¿Por qué es am? Porque lo estamos conjugando con el pronombre personal I. I am hungry. ¿Qué significa hungry? Significa tener hambre, ¿verdad? O hambriento. En este caso estoy hambriento o tengo hambre. Cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que el verbo to be, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está uniendo la primera parte de la oración, I, con la segunda parte, con una condición temporal. ¿Por qué decimos una condición temporal? Porque no todo el tiempo tenemos hambre, ¿verdad? A veces tenemos hambre, a veces no. Entonces, es una condición temporal de la que estamos hablando. No es una condición permanente. Si usted tiene hambre todo el tiempo, significa que tiene que ir al doctor porque está sucediendo algo en su cuerpo, ¿verdad? Pero normalmente el hambre es una condición temporal. Entonces, aquí podemos ver que hungry es una condición temporal y por lo tanto vamos a utilizarla con el verbo to be. I am hungry. Recordemos aquí que el verbo to be es am, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos a ir a al siguiente ejemplo que tenemos aquí del verbo to be. Lorraine is sleepy. Lorraine is sleepy. ¿Qué significa eso? Lorraine tiene sueño, ¿verdad? Lorraine tiene sueño. ¿Cuál es el verbo to be de esta oración? Lorraine is sleepy. Perfecto. If you said is, si usted dijo is, entonces está en lo correcto. El verbo to be es is. Muy bien. ¿Y cuál es la condición temporal que nosotros tenemos acá? La condición temporal que nosotros estamos viendo es tener sueño. Otra vez, sleepy is a temporary condition. We are not always sleepy. Sometimes we are sleepy, sometimes we are not sleepy. A veces tenemos sueño, a veces no. Entonces el sueño es una condición temporal, ¿verdad? Y por lo tanto, para expresarla, nosotros vamos a utilizar el verbo to be. Si usted tiene sueño todo el tiempo, entonces debe visitar a un doctor, ¿verdad? No es normal que una persona tenga sueño todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos expresando aquí es una condición temporal. I am sleepy. O Lorraine, en este caso, Lorraine is sleepy. Lorraine tiene sueño. Vamos a ver el siguiente ejemplo. My mother is 68 years old. Mi mamá tiene 68 años de edad, ¿verdad? Aquí yo quiero hacer una pausita y quiero indicarles que el verbo to be no funciona igual que en el español en este caso, porque si nos damos cuenta, cuando hablamos de edad, nosotros decimos en español yo tengo, ¿verdad? Y muchas veces los estudiantes se confunden y como dicen, yo tengo 20 años de edad, entonces lo que hacen es buscar el verbo have, que significa tener en inglés, ¿verdad? Pero en inglés el have es solo de posesión.
Nosotros no podemos poseer nuestra edad. Nosotros tenemos cierta edad. Entonces en inglés nosotros decimos I am 20 years old. O en este caso del ejemplo, my mother is 68 years old. Veamos entonces, cerremos paréntesis y pongámonos a analizar cuál es el verbo to be aquí, en este caso. Exactamente, es otra vez el verbo is, ¿verdad? My mother is 68 years old. ¿Cuál es la condición temporal que estamos hablando aquí? A ver, ¿pueden identificarla? Así es, la condición temporal es la edad. Porque nosotros no vamos a tener, o en este caso nuestra mamá no va a tener 68 años para siempre, ¿verdad? Cada año ella va a ir cambiando de edad. Entonces, my mother is 68 years old. Mi mamá tiene 68 años de edad. No quiero traducir en esta parte por esta misma cuestión que les digo, que el to be no funciona igual que en el español. Y no nos aprendamos esto de memoria. Analicemos las oraciones, analicemos lo que nosotros queremos expresar y al analizarlo, entonces vamos a poder utilizar la frase correcta o la palabra correcta, o en este caso el verbo correcto, que es el verbo to be. Entonces hablamos que la edad no es una condición fija, no es una condición permanente, es una condición temporal. My mother is 68 years old. Veamos la última, el último ejemplo del uso del verbo to be. Y vamos a ver que la oración nos dice, ¿Is your brother angry or just serious? Analicemos bien esa oración, porque aquí ya estamos viendo que tenemos un signo de pregunta al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí con este signo de pregunta? Como tenemos un signo de pregunta, significa que esta oración es una pregunta. Y vean lo que sucede con el verbo to be aquí. Como es una pregunta, el verbo to be pasa a ser o pasa al inicio de la oración. Es muy importante eso. Cuando nosotros queremos formular una pregunta, nosotros colocamos el to be al principio de la pregunta que nosotros querramos hacer, ¿verdad? Is your brother angry or just serious? Ahora veamos estas dos palabras que tenemos aquí. Les voy a subrayar estas dos palabras y ustedes me dicen, ¿ustedes creen que en este caso el enojo o estar serio es una situación permanente o fija? ¿Es una situación permanente o temporal? ¿Es una condición permanente o temporal? Exacto, es una condición temporal, ¿verdad? ¿Usted está enojado? Sí, ahorita puedo estar enojado, pero dentro de un tiempo yo voy a estar tranquilo, voy a estar feliz. ¿Usted está serio? Sí, ahorita puedo estar serio, pero dentro de un tiempo voy a estar tranquilo, en paz. Entonces nos damos cuenta que el verbo to be aquí en esta oración la estamos usando para expresar una condición temporal, no una condición permanente, sino una condición temporal. Entonces eso significa que el verbo to be nos ayuda a expresar, ¿verdad? Nos ayuda a expresar una condición temporal. En este caso del ejemplo, las condiciones temporales pueden ser serio o puede ser enojado, ¿verdad? ¿Tu hermano está enojado o simplemente está serio? Eso es lo que significa esta oración. Is your brother angry or just serious? ¿Verdad? ¿Tu hermano está enojado o simplemente serio? Enojado, serio, en este caso, es una condición temporal. ¿Se dan cuenta que cuando no nos memorizamos las cosas, sino que las utilizamos de forma crítica, analizando lo que nosotros queremos expresar, se nos hace mucho más fácil esta cuestión del verbo to be, ¿verdad? Porque muchas veces nos lo enseñan así como, usted se va a aprender el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is. Y si se confunde, puntos menos. Es lo que nos dicen, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que aprenderlo así. Analicemos qué es lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, el primer uso del verbo to be es para indicar o para expresar una condición
temporal. ¿Les parece? Buenísimo, ¿verdad? Antes de continuar con los otros usos del verbo to be, yo quiero pues saludar a la gente que ya se conectó con nosotros. Un gusto de verdad que estén viendo el video. José García, Laureana nos están viendo. Muchas gracias a los dos, José y Laureana, gracias. Luisa también está viendo el video, nos dice excelente. Ingrid González nos dice sí, me parece buenísimo, Ingrid González. Y precisamente Ingrid, pues en un tiempecito después vamos a ir viendo el tema que nos pediste. Ingrid nos pidió un tema, y si ustedes quieren ver un tema también, escríbanlo por favor. Sabrina, muchas gracias por estar pendiente del video. Josué también nos está viendo, buenísimo Josué. Jorge Quinteros, qué gusto que nos acompañes, y ojalá pues aprendas algo, o estos videos te dejen algo útil para tu vida. Muchas gracias. Ingrid González nos dice gracias por tu tiempo para esta enseñanza, está muy buena. Muchas gracias, Ingrid. Carlos Zamora se unió también al video, muchas gracias, un saludo, Carlos. Y Abraham está viendo el video y nos dice gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias, de verdad, Abraham, muchas gracias por estar pendiente. Y pues vamos a ir con el segundo uso del verbo to be. Denme un segundito, solo vamos a terminar de hacer algo por acá. Y vamos a seguir entonces con el segundo uso del verbo to be. Number 2, use the verb to be to express a permanent state. Vamos a utilizar el verbo to be para expresar un estado permanente. ¿A qué nos referimos con un estado permanente? Bueno, si lo vemos en los ejemplos, va a ser mucho más fácil. Veamos el primer ejemplo que nosotros tenemos aquí. He is a man. Él es un hombre. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando el verbo to be en esta situación para expresar un estado permanente. Él no se puede cambiar de la noche a la mañana a ser otro género, ¿verdad? Es un estado permanente. He is a man, ¿verdad? Él es un hombre. Entonces, ¿cuál es el estado permanente que nosotros estamos utilizando aquí? Man, ¿verdad? Y tenemos que utilizar el verbo to be para expresar ese estado permanente, ese estado que no se puede cambiar, ¿verdad? Veamos el segundo ejemplo que nosotros tenemos por acá. El segundo ejemplo nos dice I am human, ¿verdad? I am human. Otra vez, encontremos el verbo to be aquí. Muy fácil. Am, ¿verdad? Es el verbo to be que corresponde para el pronombre I. I am. ¿Y cuál es el estado permanente que nosotros estamos hablando? Human. Exacto. I am human. Yo no me puedo volver extraterrestre de un segundo al otro, ¿verdad? Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Es algo que yo no puedo cambiar porque yo soy un ser humano. No importa si me voy a otro mundo, no importa si me quedo viviendo acá en mi casa, no importa si estoy encerrado o yo salgo a la calle. No importa qué es lo que yo haga, yo sigo siendo un ser humano. Entonces utilizamos el verbo to be para expresar ese estado permanente de una persona. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es muy interesante y vamos a ver que lo podemos aplicar para cualquier profesión que una persona tenga. Laura is a psychologist. ¿Cuál será el estado permanente en este caso? El estado permanente es psychologist. ¿Por qué? Porque una vez que esta persona se graduó de psicóloga, ya no deja de ser psicóloga, ¿verdad? Ella tiene su título. Bueno, por supuesto rigen las leyes. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay que ser un colegiado activo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ella obtuvo su título de psicóloga, ya nadie le puede quitar que ella es psicóloga. Entonces utilizamos el verbo to be para expresar un estado permanente de una persona, ¿verdad? Laura es a psychologist. Laura es psicóloga. Y como ella es psicóloga, entonces utilizamos el verbo to be, que en este caso es is,
para expresar ese estado permanente de esta persona. ¿Qué significa esto? Que las profesiones ustedes las van a decir con el verbo to be. Si usted es contador, entonces usted va a decir I am an accountant. Está utilizando el verbo to be. I am. Am es el verbo to be, ¿verdad? I am an accountant. Soy contador. Entonces ese contador no lo puede cambiar porque una vez usted se graduó de contador, usted para siempre va a ser contador. Utiliza el verbo to be para expresar que es un estado permanente. Y veamos el último ejemplo. ¿Qué pueden ver ustedes en el último ejemplo? ¿Qué tipo de oración es? Ajá, lo adivinaron muy bien. Es una pregunta, ¿verdad? Tenemos el símbolo aquí, el question mark, de que es una pregunta. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia entre el inglés y el español para hacer preguntas? Que en inglés solamente utilizamos el símbolo de cierre, ¿verdad? El signo de interrogación para cerrar la pregunta. Nunca colocamos el signo de interrogación inicial, sino solamente el final. Entonces, ¿cuál es esta? Como es una pregunta, ¿dónde va a ir el verbo to be? Fácil, ¿verdad? Ya lo vimos que el verbo to be en una pregunta va a ir al principio. ¿Is this dog a chihuahua? ¿Is this dog a chihuahua? Entonces, ¿es este perro un chihuahua? ¿Se dan cuenta? Es una pregunta, pero estamos hablando de un estado permanente de un, en este caso, de un ser humano, ¿verdad? De un ser viviente, de un animal. Entonces, como estamos hablando de un estado permanente, utilizamos el verbo to be. ¿Cuál es el estado permanente de este ser viviente que estamos viendo? Yo les puedo mencionar dos en esta pregunta. ¿Cuáles son esos dos estados permanentes? Primero, que es un perro, ¿verdad? Él, aunque quiera, aunque le quiten una pata, aunque se vaya de viaje, aunque salga a la calle, aunque se quede en la casa, sigue siendo un perro. Entonces, es un estado permanente. Lo único que está en duda aquí es la raza, ¿verdad? Que en este caso pues estamos preguntando si es un chihuahua o la respuesta nos va a decir si sí o si no. Pero se dan cuenta que hay dos cosas que nos dicen que puede ser un estado permanente. Una es fija, que es un perro, y la otra, si la raza es chihuahua o es de otra raza. Para eso utilizamos el verbo to be, porque es un estado permanente, ¿verdad? Verbo to be aquí en este caso, verbo to be y verbo to be, ¿verdad? Entonces el segundo uso del verbo to be es para expresar un estado permanente. Excelente, ¿verdad? Vamos viendo y analizando muy bien las oraciones que tenemos aquí. Antes de pasar al siguiente punto, pues yo quisiera saludar a las personas y ver qué es lo que nos están escribiendo. Oscar Miguel está pendiente del video. Muchas gracias, Oscar. Realmente es un privilegio que nos acompañes aquí en este video. Muy buenos tiempos, ¿verdad? Que pasamos pues tocando en una iglesia. En realidad pues extrañamos esos tiempos y pues ya pronto vamos a salir del encierro y primero Dios pues nos topamos por ahí en algún lado. Abraham Morales dice: no sabía eso del estado permanente, gracias por aclarar eso. Excelente, Abraham, qué bueno que estás tomando algo, ¿verdad? Y aprendiendo algo del video, me alegra mucho. JD DLCD nos está viendo. JD, buenísimo, mano, qué gusto que nos acompañes en este video. Gracias de verdad. Ale Soberanis también está viendo el video. Gracias, Ale. Y a Ale también la conocí en uno de los viajes en los que servimos como traductores. Realmente es un privilegio de verdad que nos estés acompañando aquí en este video. Marcos Muñoz también nos acompaña. Buenísimo, Marcos, gracias. Es un privilegio que estés por acá. Y Ale nos dice: hola Fer, excelente maestro. Saludos, amigo. Muchas gracias, Ale, de verdad. Abraham Morales nos dice: ¿por qué en inglés no se usan tildes? Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta muy rápidamente. En realidad, las tildes son muy parte de solamente algunos idiomas. Y las tildes
Realmente si nosotros vemos la historia de los idiomas, pues vienen desde hace muchos años. En realidad las tildes en inglés no son parte normal. Sí hay tildes, pero solo se utilizan en palabras cuya raíz es otro idioma. Por ejemplo, el francés. Hay muchas palabras en francés que se utilizan en inglés y esas palabras pues llevan tilde, ¿verdad? Y no cambian en inglés. Por ejemplo, les voy a mencionar una palabra en francés es fiancé, que significa prometida, y esa palabra, o prometido, ¿verdad? Dependiendo cómo lo escriban, pero fiancé significa prometido o prometida, y esa palabra sí lleva tilde, porque es de origen francés y se escribe con la tilde original de su idioma, ¿verdad? Entonces en inglés las tildes no se utilizan porque no son parte del idioma, no son parte de la raíz de donde viene el inglés, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta de esto. Por ejemplo, si ustedes escriben una palabra en español y hay una palabra en español cuya tilde está realmente arraigada a la palabra y no se puede separar, entonces al mencionarla en inglés nosotros normalmente la vamos a escribir con tilde, pero no es que la tilde sea natural del idioma inglés, ¿verdad? Porque no es parte de sus raíces, ¿verdad? En español sí utilizamos tildes porque las reglas ortográficas nos lo piden en ciertas situaciones, pero lo vamos a dejar así, que para el inglés las tildes no son parte de su historia, no son parte del idioma, ¿verdad? Entonces, espero que esto, Abraham, haya aclarado tu pregunta. Y buenísimo, es una muy buena pregunta. Muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Será que en inglés hay tildes o no? Y la verdad es que no que sean parte del inglés. Si son palabras que vienen de otro idioma y llevan tilde en el otro idioma, entonces normalmente sí se les escribe con tilde, pero no que sean naturalmente parte del inglés. Ever Morales también nos está viendo. Buenísimo, Ever, muchas gracias de verdad que nos acompañes, es un gustazo. Vamos a ver otras preguntas. Gracias por aclarar, nos dice Abraham. Y Oscar nos dice: gracias, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás dando estas cátedras, a todos nos ayuda. Buenísimo, bendiciones, gracias Oscar, de verdad. Y Marcos nos dice: congrats, bro, you're a very good teacher. Thank you, Marcos, it's great to have you here, and hopefully you can watch the rest of the videos and or you can request whatever topic that you want. Okay, what do you say we go to the third use of the verb to be? Nos vamos a ir entonces al tercer uso del verbo to be, y espero que esto les esté sirviendo de verdad. Créanme que preparar esto me encanta y me gustó mucho preparar esto porque, como les digo al principio, pues uno normalmente se lo aprende de memoria, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, y así nos lo ponen los maestros y así se lo tienen que aprender. Pero si en lugar de eso nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que nosotros queremos expresar, va a ser mucho más fácil utilizar el verbo to be correctamente y en los lugares donde nosotros pues vamos a utilizarlo. Vean el tercer uso del verbo to be entonces. Use the verb to be to express location. Y aquí tenemos algo entre paréntesis, pero antes de ir al paréntesis quiero primero analizar las oraciones. Utilizamos entonces el verbo to be para expresar ubicación, ¿verdad? O localización, ubicación o localización. Veamos estos ejemplos que tenemos aquí. The book is in the bookshelf. El libro está en la librera. Bueno, ¿cuál es la ubicación de la que estamos hablando aquí? La ubicación es la librera, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar el libro del cual estamos hablando. The book is in the bookshelf. ¿Cuál es el verbo to be para expresar la ubicación de ese libro? Exactamente, es is. ¿Verdad? Es is. Ah, buenísimo. Entonces utilizamos el verbo to be para expresar ubicación, ¿verdad? Y ahorita en un ratito vamos a entrar al paréntesis que les digo porque esto es muy importante, ¿verdad? El segundo ejemplo que nosotros tenemos en este caso del uso de ubicación para el verbo to be, otra vez tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es una pregunta?
Hay dos cosas que nos indican que esta es una pregunta. La primera cosa es la más obvia, ¿verdad? Que tenemos un signo de interrogación. Si tenemos un signo de interrogación, ya sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que nos indica que es una pregunta? Que el verbo to be está al inicio. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, como el verbo to be está al inicio de la oración, entonces fácilmente nosotros podemos identificar que esta es una pregunta. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Is the school in Orange County? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la escuela. ¿Cuál es la ubicación de la escuela? El condado de Orange, ¿verdad? O Orange County. Entonces, Orange County es la ubicación de la cual queremos hablar con nuestro sujeto, ¿verdad? Que es the school. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy fácil utilizar el verbo to be cuando nosotros vamos a hablar de ubicación. Si alguien les pregunta, mi amor, ¿dónde dejaste las llaves del carro? The keys are on the bed. Las llaves están, o la llave está sobre la cama, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación? La cama. Utilizamos el verbo to be. The keys are on the bed, ¿verdad? Ese are es el verbo to be. Entonces estamos hablando de una ubicación. Utilizamos el verbo to be entonces para expresar la ubicación de un objeto, ¿verdad? Que nosotros queramos hablar. Entonces, veamos el siguiente ejemplo para continuar viendo los ejemplos de ubicación y cómo nosotros podemos utilizar el verbo to be. Esta oración dice, I am next to you. Estoy a la par tuya. O a la par tuya, ¿verdad? I am next to you. Hablemos aquí. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Verdad? Yo sé que ya se lo saben de memoria por lo que estábamos hablando antes, pero si nosotros analizamos entonces, I am, ese am es el verbo to be, next to you. ¿Cuál es la palabra aquí que nos indica ubicación? No es you, ¿verdad? No es you, porque you es una persona, no nos indica ubicación. Lo que nos indica ubicación es next. Buenísimo, ¿verdad? Next es lo que nos indica la ubicación. Entonces, I am next to you. Estoy a la par tuya, ¿verdad? Y así es como utilizamos el verbo to be en la cuestión de ubicación. Veamos estos otros dos ejemplos. Apples are in aisle 3. Cuando nosotros vamos al supermercado, ¿verdad? Y estamos preguntando, mire, nosotros vemos pasillo tras pasillo tras pasillo de cosas y nosotros queremos buscar las manzanas. Y le preguntamos a alguien de los servidores de ahí del supermercado, where are the apples? ¿Dónde están las manzanas? Apples are in aisle 3. ¿De qué estamos hablando? De las apples, ¿verdad? De las manzanas. ¿En dónde están las manzanas? ¿Qué es lo que nos indica ubicación? Es aisle 3, ¿verdad? En el pasillo número 3. Apples are in aisle 3. ¿Y cuál es el verbo to be que nosotros vamos a utilizar para expresar esa ubicación? Es are. ¿Por qué estamos utilizando are aquí? Pensémoslo un momentito. ¿Por qué no estamos utilizando am ni estamos utilizando is? Algún tip aquí, ¿verdad? Estamos utilizando are porque tenemos un sujeto o una palabra que es plural, ¿verdad? Aquí está el plural, miren, con la S. No estamos hablando solo de una manzana, sino de varias manzanas, ¿verdad? ¿Dónde están todas las manzanas? Where are the apples? Apples are in aisle 3, ¿verdad? Entonces estamos utilizando plural, estamos utilizando varias. Utilizamos are, que es el verbo to be, para expresar una cantidad mayor. Aunque lo de cantidad lo vamos a dejar para despuesito, ¿verdad? Porque no es siempre el caso. Pero por eso estamos utilizando are aquí. Veamos el último ejemplo que nosotros tenemos. I am at the university. Estoy en la universidad. I am at
the university. ¿Cuál es la palabra o cuál es el grupo de palabras que nos indican ubicación? ¿De dónde estamos nosotros? Exactamente, es university, ¿verdad? Porque ahí es donde nos estamos localizando, ahí es nuestra ubicación. ¿Y cuál es el verbo to be para expresar la ubicación de donde yo estoy? Muy bien, es am, ¿verdad? Am, I am at the university. Yo estoy en la universidad. Entonces, el uso número 3 del verbo to be es expresar ubicación, ¿verdad? Espero que esto haya quedado muy claro y que pues vean los diferentes usos que se le puede dar al verbo to be. Vamos a ver aquí, nos escribieron algunas cuestiones. Abraham nos dice, a mí me enseñaron que para que se me quedara una parte del verbo to be, me acordara esta palabra siempre. Amaréis. Ah, buenísimo. Am, are, is, ¿verdad? A-M, que sería am, A-R-E, que sería are, y I-S, E-I-S, que sería is, amaréis, ¿verdad? Buenísimo, Abraham, este es un buen tip para que se nos quede el verbo to be. Es buenísimo aprendérselo de memoria, en este caso, para saber con qué pronombre va. Y de último vamos a ver, yo tengo preparado ahí una diapositiva que nos enseña con qué pronombres es que va unido cuál de los verbos to be, ¿verdad? Entonces, ese es un tip buenísimo, Abraham, para que se nos quede el verbo to be, ¿verdad? Y recuérdense que el verbo to be es irregular en presente. Josué Cash está viendo el video, buenísimo, Josué, ojalá pues que te esté sirviendo bastante este video. Abraham Morales nos hace una pregunta interesante aquí. ¿El verbo to be es de ser o es de estar, cierto? Sí, la verdad es que sirve para los dos, ser o estar. Yo no les diría que lo utilicen para traducir. ¿Se recuerdan que hace algunas semanas estábamos hablando que muchas veces dentro de las fases que nosotros tenemos del aprendizaje del inglés, en una de las fases pues es estar traduciendo todo en nuestra cabeza, ¿verdad? Tratemos de dejar la traducción un ratito porque si no puede causar un poco de confusión. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando de I am hungry, yo tengo hambre. En este caso no es ni ser ni estar, sino que significa tengo, ¿verdad? Pero no es por lo que significa o la traducción que se utiliza, sino es lo que nosotros queremos expresar. Queremos expresar una condición temporal, entonces utilizamos el verbo to be. I am hungry, ¿verdad? En español no decimos yo soy hambre, no tiene sentido. Tampoco decimos yo estoy hambre, ¿verdad? Sino que decimos yo tengo hambre. Entonces ahí es donde yo les digo, sí tu respuesta corta, Abraham, es sí, significa ser o estar, pero no se aplica siempre, sino que es según el uso o lo que nosotros queramos expresar, que es lo que estamos viendo en la sesión de hoy, ¿verdad? Espero que haya quedado claro esto. Y pues después nos dice Abraham, inglés desde cero. Primer paso, aprender los pronombres personales. Así es. Vamos a ver qué más nos dice Abraham con esta cuestión. Segundo paso, el verbo to be se refiere a ser o estar. Practiquen. Sí, hay que practicarlo definitivamente, ¿verdad? Porque si no practicamos, esto se nos olvida. Y eso es lo que yo quiero que ustedes obtengan de estos videos, ¿verdad? Que no solo los vean el domingo y ay sí, ¿verdad? Estuvo bonito el video y entre semana pues seguir viendo otras cosas. No, véanlo entre semana otra vez. Saquen más preguntas. Se van a dar cuenta que cuando ustedes vuelvan a ver el video van a decir, uy, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Escriban sus preguntas, no se queden con las dudas, ¿verdad? Y nosotros aquí gustosamente pues podemos sacar conclusiones o responder sus preguntas. Jairo Díaz está viendo el video, buenísimo Jairo, muchas gracias, muchos saludos y abrazos para vos y para tu familia. De verdad es un gustazo que nos estés acompañando. Y Thomas Raquel, también, Spangler, también está viendo el video, de verdad. Ojalá que este video les sirva para aprender mucho. Y recuérdense que cuando termine la transmisión en vivo, ustedes pueden volver a ver el video si ustedes quieren. Y de último vamos a tener una sorpresita que les voy a dejar por aquí para que ustedes pues se apunten y obtengan el mayor provecho de estos videos que estamos haciendo. De verdad, quédense al final del video porque hay una sorpresita por ahí, ¿ok?
Entonces tenemos, en resumen, a summary, es que podemos utilizar el verbo to be en 3 situaciones. ¿Cuáles son esas 3 situaciones? La primera, para expresar una condición temporal, ¿verdad? La segunda es para expresar un estado permanente y la tercera es para expresar ubicación. Antes de continuar voy a regresar aquí porque les dije que les iba a explicar esto del paréntesis, ¿verdad? Que tenemos aquí. Voy a subrayar un poquito lo del paréntesis porque aquí entre paréntesis tengo prepositions, tengo preposiciones. No tenemos ahorita que saber de verdad qué es una preposición. No se preocupen por eso. El tip que les voy a dar es que después, cuando estamos hablando de ubicación, siempre ustedes van a tener un elemento de una palabra que se llama preposición. En este caso la preposición es in, ¿verdad? En este segundo caso, esta otra preposición es in, ¿verdad? En este caso que nosotros tenemos aquí, I am next to you, la preposición es next. Vean la ubicación de la preposición. ¿Dónde está ubicada la preposición? Está después del verbo to be, ¿verdad? Entonces dense cuenta, no solo estamos hablando de la ubicación, ¿verdad? O del objeto donde esté ubicado, sino que necesitamos un elemento chiquitito por ahí que se llama preposición, ¿verdad? In, next, ¿verdad? En este caso, apples are in, otra vez, vean, tenemos esta otra preposición, in, ahí se me fue un poquito el marcador, pero la idea es esa, ¿verdad? Como dijeran por ahí, apples are in, entonces ese in es mi preposición, y vean la última, I am at the university, la preposición aquí en este caso es at. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No es para que ustedes se aprendan reglas gramaticales. Es para que ustedes se les haga fácil al analizar algo que estén leyendo. Aquí tengo una ubicación, tengo un elemento que se llama preposición y aquí está entonces el verbo to be, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a utilizar verbo to be, ¿verdad? Para esta situación. Aquí, en este segundo ejemplo, ¿por qué no está el verbo to be a la par de la preposición? Pues ya lo hablamos antes, ¿verdad? Porque esta no es una oración normal, esta oración no es como las otras, sino que es una pregunta. Cuando tenemos una pregunta, el verbo to be va al principio. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahora pues ya tenemos pues claro ahí cómo es que utilizamos el verbo to be en ubicación. Y antes de continuar, pues Jairo nos dice, good job teacher, thank you very much Jairo. Tomás nos dice un saludo, Fernando, gracias de verdad. Thomas Raquel, Humberto Mérida está viendo, Humberto nos estaba escribiendo por ahí en WhatsAppito esta semana, como que estaba un poquito dudoso ahí de qué nos preguntaba para que los diéramos en una sesión. De verdad, no tengan miedo de preguntar, nosotros estamos aquí para aclarar sus dudas. Y recuérdense quedarse hasta el final del video para ver una sorpresita, ya casi terminamos. Ana Ramírez nos dice, excelente explicación, muchas gracias Ana, de verdad. Qué bueno que te uniste aquí al video y esperamos pues que puedas sacar provecho de esto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿podrías hacer una oración usando on? Nos dice aquí Thomas Raquel. Sí, podemos hacer 1,000,000 de oraciones usando on, ¿verdad? On, cuando decimos on es la preposición que utilizamos para que cuando un objeto está sobre otra superficie, ¿verdad? Ya hicimos en realidad un ejemplo usando on, que es where are the keys? The keys are on the bed, ¿verdad? Las llaves están encima de la cama. Nosotros en español normalmente decimos encima o sobre la cama, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a meter mucho al significado sintáctico de estas o semántico de esta situación porque ese es otro rollo, ¿verdad? Ahorita no estamos viendo eso, pero ese es un ejemplo de on. Abraham Morales nos dice aquí I am on the house. Ok, Abraham, si dices I am on the house significa que estás encima de la casa, o sea, estás en el techo, ¿verdad? En este caso, en vez de house, tal vez podrías utilizar una palabra más específica que sería roof, que roof significa techo. Entonces ahí sí podrías decir I am on the roof, ¿verdad? Solamente estamos cambiando por una palabra más específica.
¿verdad? Pero está muy bien construida tu oración. Gracias, Abraham, por ese ejemplo. También Thomas nos dice aquí, tengo duda. Sé que es algo simple, pero es mi duda. In o on. Esto se va a tener que quedar para otra sesión que es de preposiciones. Lo que sí puedes hacer es quedarte al final del video y vas a ver ahí un poquito de cómo puedes solucionar tu duda y de cómo puedes participar de las cuestiones de las dudas, ¿verdad? Abraham nos dice, on significa sobre, encima, que tiene contacto. Sí, exactamente. Otra vez, como con cualquier otro idioma, buenísimo que hayas escrito esto. Solo estemos pendientes de que a veces no se usa necesariamente la palabra que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Por eso es que yo les quiero poner aquí varios ejemplos para que ustedes vean los ejemplos y de esos ejemplos o de los usos, ¿verdad? Las explicaciones que tenemos aquí, guiarse para que ustedes vayan construyendo sus propias oraciones. Vamos a irnos moviendo aquí entonces, pasando el uso número 3. Vimos hoy 3 usos, ¿verdad? Del verbo to be, que podemos usarlos en cualquiera de estas situaciones. La primera es expresar una condición temporal, la segunda es expresar un estado permanente y la tercera es para expresar ubicación. Yo les quiero poner un ejercicio ahorita y ustedes lo pueden ir respondiendo ahí en los comentarios. Vean pues, aquí tengo 8 oraciones y el ejercicio es este, exercise. Decide if the following sentences express: number 1, a temporary condition; number 2, a permanent state; number 3, a location. Este es el ejercicio para ustedes hoy. Decidan de las siguientes oraciones qué es lo que expresan. Si la oración expresa una condición temporal, si la oración expresa una condición permanente o un estado permanente, o si expresa una ubicación, ¿verdad? Las vamos a ir viendo una por una aquí, pero yo quiero que ustedes escriban en los comentarios. Número 1, temporary condition. La oración número 2, it's a permanent state. La oración número 3, it's a permanent state or temporary condition. Ustedes van a ir decidiendo qué es lo que expresa cada una y las vamos a ir analizando aquí. Vamos a ver la primera, ¿verdad? Y voy a poner aquí, vamos a utilizar un colorcito morado para irlas, tal vez no morado, uno diferente al de las oraciones, un rojo. Entonces, tenemos la primera oración. John is a mean person. ¿Qué significa mean? Malvado. John is a mean person. John es una persona malvada. ¿Qué estamos expresando ahí? Estamos expresando una condición temporal. ¿Se le va a quitar lo malvado a él o no? ¿Estamos expresando un estado permanente? ¿O estamos expresando una ubicación? Bueno, a la primera vista podemos ver que vamos a eliminar lo de ubicación, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un lugar. Estamos diciendo cómo es John. John is a mean person. Entonces, estamos hablando de que mean, en este caso, está siendo un estado permanente. ¿Por qué? ¿Será que se le va a quitar lo malvado a John? Escuchen cómo lo estoy diciendo. John is a mean person. Significa que él todo el tiempo es malvado, ¿verdad? Siempre está haciendo cosas malas. Entonces, la primera es un estado permanente, ¿verdad? Es un estado permanente. ¿Sí? Un estado permanente. Puede ser que de alguna forma él cambie su forma de ser, pero ahorita él está en un estado permanente de malicia, de malvado, ¿verdad? John is a mean person. Es un estado permanente. A él no se le va a quitar lo malvado, ¿verdad? Número 2, vean esta. Número 2, kids are naturally curious. Los niños son naturalmente curiosos. ¿De qué estamos hablando ahí? De los niños, ¿verdad? Entonces, ¿estamos hablando de una condición temporal o una condición permanente? Exacto, ¿verdad? Curious. Estamos hablando de una condición
permanente o de un estado permanente, porque los niños son curiosos. ¿Qué niño conocen ustedes que no sea curioso? ¿Verdad? Los niños están destapando botes, tocando la tierra, están viéndose las uñas, ellos ven cualquier cosa con asombro, porque son curiosos, es su naturaleza. Y si estamos hablando de que la naturaleza es algo permanente, ¿verdad? Entonces, utilizamos el verbo to be para expresar este estado permanente. Vean el número 3. The dogs are out of the house. ¿Estamos hablando aquí de un estado permanente? ¿De una condición temporal? Ninguna de las dos. ¿Estamos hablando de qué? De una ubicación. ¿Dónde están los perros? Afuera de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué expresa el verbo to be en este caso? Location, ¿verdad? Ubicación. Aquí las palabras no me están saliendo completas, pero ustedes pues ya lo pueden consultar en el video despuesito, ¿verdad? Location. Está utilizando el verbo to be para expresar location. Muy bien, para los que escribieron location ahí. La número 4, vean la número 4. You are late for class. ¿Qué es lo que nos dicen los catedráticos en la universidad? Uy, entró tarde, señor Rodríguez. Nos dicen, ¿verdad? ¿Qué es eso? You are late for class. ¿Llegar tarde es una condición permanente o es una condición temporal? ¿Es una condición, ¿es un estado permanente o es una condición temporal? ¿Yo llego tarde siempre? No. En este caso, en este día, yo llegué tarde. Entonces es una condición temporal. Tampoco puede ser ubicación porque no estamos hablando de dónde está algo, dónde se ubica algo, sino que me están diciendo you are late for class. Usted llegó tarde a la clase. ¿Cuándo llegué tarde? Hoy, ¿verdad? No, yo no llego tarde todos los días. Hoy es una condición temporal, entonces utilizamos el verbo to be y lo vamos a dejar aquí. Late for class, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, humans are imperfect. Los humanos son imperfectos. ¿Eso qué es? ¿Una condición temporal? ¿Es un estado permanente? ¿Is it a permanent state? ¿O es una ubicación? ¿Is it a location? Is it number 1, temporary condition? Number 2, permanent state? Number 3, a location. Well, it's not number 3, it's not a location. We are not talking about place. No estamos hablando de ubicación, no estamos hablando de lugar, ¿verdad? Exacto, es una permanent state. It is a permanent state. Muy bien para los que respondieron permanent state para la número 5, porque todos los humanos son imperfectos, ¿verdad? Ningún humano es perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente. Paul and Mary are engaged. Uy, ¿qué significa engaged? Significa comprometidos, ¿verdad? Cuando alguien se va a casar, pero todavía no está casado, sino que está comprometido. Le acaban de dar el anillo. Paul and Mary are engaged. Are we talking about location? No, it's not location. We are not talking about a place. Well, is it a temporary condition? Could be. Could be a temporary condition, but they are engaged. And they're gonna be engaged for 10 years, 15 years, 20 years, maybe. Right? So, it's really a permanent state. ¿Por qué este es número 2, permanent state? Porque están comprometidos, es un hecho. No vamos a cambiar de que ahorita sí estás comprometido, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no, ¿verdad? No podemos cambiar ese hecho. En este momento ellos están comprometidos. It is a permanent state. So, we use the verb to be to express a permanent state, ¿verdad? Are engaged. Aquí me estoy riendo de los comentarios, pero no los vamos a mencionar porque qué triste, ¿verdad? Número 7, number 7. Are you hungry? ¿Tienes hambre? ¿Verdad? Lo que nos preguntan las mamás o lo que nos preguntan las personas cuando nos miran así con cara de pálidos, ¿verdad? Y que no hemos comido durante 2 horas. Are you hungry? ¿Tienes hambre? ¿Qué es eso? Is it a location? It's not a location.
Is it a temporary condition? It is a temporary condition. ¿Verdad? Es una condición temporal. ¿Por qué? Porque no tenemos hambre todo el tiempo. No estamos comiendo todo el tiempo, ¿verdad? El hambre es una condición temporal y por eso es que utilizamos el verbo to be. Perfecto, muy bien para aquellos que contestaron temporary condition, ¿verdad? Are you hungry? ¿Y qué podemos ver de esta oración? Pues que es una pregunta, ¿verdad? Como es una pregunta, entonces ¿dónde colocamos el verbo to be? Al principio, ¿verdad? Exacto, al principio, porque es una pregunta. Y la última, el último ejemplo que tenemos, y para que ustedes lo analicen. Are you at work? Are you at work? ¿Estás en el trabajo? ¿Qué es esto? Is it a temporary condition? Could be not. Number 2, is it a permanent state? I'm not always at work, right? But I'm not talking about time. I'm talking about number 3, location. Very good. Estamos hablando de ubicación. Y aquí es donde les digo que es donde se vuelve fácil analizar por qué les enseñé antes lo de las preposiciones, ¿verdad? Estamos hablando de que después del verbo to be vamos a encontrar un elemento, una palabrita que se llama preposition. Preposition. Una preposición. ¿Qué es una preposición? Es solamente un elemento del habla que nos indica lugar. No tenemos que aprender ahorita todo, solamente que es parte del verbo to be cuando estamos hablando de ubicación, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que ustedes ahí en su casa, donde ustedes están, después de haber analizado estas oraciones, ¿verdad? La última es location. Después de haber analizado estas oraciones, vamos a ir subrayando el verbo to be y vamos a ir repitiendo. Van a repetir después de mí. ¿Listos? John is a mean person. Número 1. Otra vez. John is a mean person. Muy bien, repítanlo, no tengan pena, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos repitiendo? Para que ustedes escuchen las palabras, para que su oído se vaya acostumbrando a cómo ustedes están hablando. Number 2. Kids are naturally curious. Kids are naturally curious. Kids are naturally curious. ¿Verdad? Cuando termine el video, ustedes pues ya pueden ponerle pausa y repetir cada oración. Kids are naturally curious. Recuérdense que ahorita estoy subrayando o marcando el verbo to be. Number 3. The dogs are out of the house. The dogs are out of the house. Number 4. You are late for class. You are late for class. Number 5. Si voy muy rápido, no tengan pena. Al terminar el video lo pueden pausar y repetir. Number 5. Humans are imperfect. Humans are imperfect. Paul and Mary are engaged. Paul and Mary are engaged. Are you hungry? Are you hungry? Are you at work? Are you at work? Are you at work? Very good. Muy bien. Qué bueno que están repitiendo esto para que su oído se empiece a acostumbrar a los sonidos, para que su boca empiece a perder el miedo de repetir las palabras y las frases en inglés. Créame, esta semana yo tuve una entrevista con una persona y esta persona ya había perdido el miedo totalmente a hablar inglés, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos buscando. No tener miedo, hablar. No importa si sabemos poquito, no importa si estamos aprendiendo apenas los 3 usos del verbo to be. Lo importante es que los pongamos en práctica. Y si ustedes quieren regresar el video y verlo otra vez, repetir las oraciones, repetir los ejemplos, analizarlo, háganlo. Esto es lo que les va a ir ayudando a ir perdiendo el miedo. Entonces, ahorita vamos a ver the forms, las formas del verbo to be en presente. Recuérdense que verbo to be
no lo decimos I be, you be, he be, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es para otros usos, sino que cuando lo conjugamos con los diferentes pronombres, estas son las formas que toma el verbo to be. I am, ¿verdad? Para he, she, it vamos a utilizar is. Y por último, para el we, you y they vamos a utilizar are, ¿verdad? We, you y they. Quiero mencionar algo importante aquí con el pronombre you, ¿verdad? El pronombre you pueden utilizarlo ya sea en singular para decir tú o vos, ¿verdad? Porque en inglés no existe el formal e informal como tenemos en español, ¿verdad? Que en español utilizamos usted o vos o tú. En inglés no, en inglés solo utilizamos you y ahí se termina toda la situación. Entonces el you lo utilizamos o lo podemos utilizar para singular o lo podemos utilizar para plural. Podemos decir tú o podemos decir ustedes, ¿verdad? Es para una persona o para varias. You, no importa si es para una o para varias, vamos a utilizar siempre are. Entonces, otra vez, repitan conmigo. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Y por supuesto, recordemos que estos son pronombres. Los pronombres, ¿para qué sirven? Para sustituir a el sujeto o a la palabra que nosotros estemos hablando, ¿verdad? Y no tenemos que decir he siempre, ¿verdad? Podemos decir the president is in a conference now, ¿verdad? El presidente está dando una conferencia ahorita. The president is in a conference now, ¿verdad? Esto es un temporary condition, ¿verdad? Es una condición temporal. El presidente no va a estar en conferencia 24 horas al día durante toda su vida, ¿verdad? No, es algo temporal, ¿verdad? The president is in a conference now. El presidente está en conferencia ahorita. Entonces, ya sea que utilicemos pronombre o que utilicemos la palabra, vamos a utilizar el verbo to be que le corresponde. En vez de the president, yo puedo utilizar he. He is in a conference now. The president is in a conference now. ¿Verdad? The vice minister of health is in a conference. ¿Verdad? El viceministro de salud está en conferencia o está dando una conferencia. ¿Ven? Estoy utilizando, en vez de he, estoy utilizando the vice minister of health. Estoy utilizando toda la palabra, ¿verdad? Y sigue siendo is. Entonces, espero que esto quede claro. Pero estos son la forma del verbo to be que corresponde para cada uno de los pronombres que pues vamos a utilizar. Y bueno, aquí termina la sesión de hoy. Qué bueno que se quedaron ahorita de último porque yo les quiero proponer algo buenísimo que sé que les va a gustar y espero que les sea muy útil. Esto es lo que más me interesa, que ustedes lo tomen y lo empiecen a utilizar. Y vean, primero, thank you, ¿verdad? Thank you very much. If you would like to have access to this and other videos and the presentations, visit me at www.facebook.com/fr.pros, or you can type in Facebook at fr.pros and write a private message inbox with your name, your phone number, and your email address, and I will get you into a free session of these videos, and you can have access to the PowerPoint of these videos if you want to download it, if you want to review it, if you want to study it at home. It'll be perfect for you. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Primero, muchas gracias de verdad por estar unidos aquí al video. Si ustedes quieren tener acceso a este video y también al material, a estas presentaciones que estamos trabajando aquí, por favor visiten la página facebook.com. Ahí en Facebook pueden escribir fr.pros, ¿verdad? O @fr.pros con doble S, o pueden buscar fr Professional Services, que es mi página. Y ahí, por favor, cuando ustedes ingresen ahí, escriban un mensaje privado
escríbanme su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y yo los voy a ingresar a un grupo especial donde están estos videos y van a poder tener acceso al PowerPoint para que ustedes lo descarguen y lo estudien en sus casas y sigan pues repasando estos temas que estamos viendo cada domingo. No todos los temas están ahí, están los temas pues más relevantes, pero si ustedes ingresan ahorita, en el futuro los temas que vayamos ingresando, pues ustedes ya van a tener acceso ahí. Así que por favor busquen la página @fr.pros o si están en una computadora, facebook.com/fr.pros con doble S. Búsquenlo por favor. Escriban un mensaje privado a esa página con su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y les va a llegar una notificación ya cuando estén ingresados al grupo para que ustedes vean los videos y ustedes puedan descargar el material. También van a poder ver el material desde ahí, desde la web, pero también lo van a poder descargar y estudiarlo en sus casas. Imagínense, van a tener el material de estudio más el video que estamos discutiendo hoy. Así que no se lo pierdan, por favor. Va a ser buenísimo que ustedes hagan esta situación. Anótense, compartan este video, por favor, para que más personas se unan a los videos y tengamos un buen tiempo aprendiendo inglés. La verdad es que el inglés es divertidísimo y hay mucho material que nosotros podemos estudiar aquí. Si ustedes tienen dudas en la semana, ustedes quieren repasar un tema, por favor escríbanlo ya sea a esa página o a mi perfil o por mensaje privado, como ustedes quieran, como tengan los contactos, y con gusto vamos a hablar del tema que ustedes tengan duda el próximo domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué les parece? Buenísimo esto. Vamos a ver los últimos mensajes que nos ingresaron. Pues Gabriela se unió al video. Buenísimo, Gabriela. Aquí Thomas Raquel nos escribió: lo siento, no hay problema. Por eso es que estamos estudiando los ejercicios estos, ¿verdad? Para que podamos ver verdaderamente cómo ir analizando las preguntas y qué podemos utilizar con cada una. Y Abraham dice: gracias por tu tiempo. Perfecto, buenísimo, Abraham, muchas gracias a ti por estar unido aquí a los videos. Y recuerden, compartan estos videos, búsquenme, escriban el mensaje privado con los datos que les indicamos y nos veremos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Ana Ramírez, muchas gracias por estar pendiente, y a todos, gracias por unirse al video. Nos vemos pronto.